Buenas noches, Dios me los bendiga a todos mis hermanos, a todos los radioescuchas que en este momento están sintonizando esta emisora, la 98.7 FM, Clarín de Peña. Es una bendición estar nuevamente junto a ustedes con el fin de llevar la palabra de Dios. No somos dignos de hacer esto, pero en su privilegio el Señor nos da de su palabra, de su amor, para poder llevarlas a otros. Y hoy tenemos un mensaje muy bonito para todos los que están con nosotros en este miércoles de Cada Casa una Iglesia. ¿Saben? El mensaje tiene por título: Lo que se pensó desgracia fue la verdadera gracia. Lo que se pensó desgracia fue la verdadera gracia. ¿Sabe? Una vez nació un hombre de una virgen. Vivió sin pecado algún tiempo y realizó muchos milagros. Un día fue tomado como prisionero, traicionado por uno de sus alumnos. Por unas tristes monedas vendió la fidelidad de su maestro y llevado a un monte este hombre, donde lo golpearon, donde lo mutilaron, donde no tuvieron compasión alguna por él, donde lo levantaron en una cruz y lo llevaron a una agonía tortuosa hasta la muerte. ¿Sabes? En el libro de Juan 3, 14 y 15 podemos leer lo que fue una profecía alguna vez. Dice la palabra de Dios: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta fue la profecía que fue hecha un día. Un día iba a ser levantado un hombre. Pero sabes, así también en las afueras de Jerusalén hay un monte. Algunos dicen que tiene la forma de una calavera. Topográficamente no rivaliza con el Everest de los Himalayas o con el Aconcagua de los Andes. Se le conoce con el nombre de Gólgota en arameo y Calvario en latín. Sencillamente, sobre este monte fue levantada una cruz que tenía al Hijo de Dios. Así el Señor derramó toda su sangre por nosotros en este lugar. Y en ese momento muchas personas vieron de una manera muy triste la muerte de este hombre que es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y en antesalas a esta semana mayor, a esta semana donde muchos la toman para poder acercarse a Dios en lo particular, todos los días debemos acercarnos a Dios. No debemos esperar una semana del año para tener ese acercamiento. Pero en ese momento se pensó que era una desgracia lo que estaba ocurriendo. Este hombre en el Calvario, este hombre en el Gólgota, dando toda su sangre por la humanidad. Pero esta sangre fue derramada para encontrar la verdadera gracia, la gracia que hoy necesitamos. ¿Saben, mis hermanos? Vamos a tener un tiempo de oración para que Dios tome el control de este mensaje que tantos necesitamos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por haber dado tu vida, Señor, en ese monte, en ese Calvario, en ese Gólgota. Entregaste toda tu sangre por nosotros. Ahora te pedimos que nos enseñes, que nos ministres y sea usted obrando a través de este hermoso mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Saben? Tenemos algo muy hermoso en este pasaje de la Biblia. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En ese momento, en el Calvario fue levantada una cruz, un madero donde el Señor estaba clavado en él. Por razones de las heridas, toda su sangre fue derramada. Esa sangre fue corriendo por este madero
hasta alcanzar cúspide o digamos la tierra de este monte. Ellos no sabían en ese momento lo que estaba sucediendo, no podían entender en ese momento las razones por las cuales un hombre que no tenía pecado tuvo que haber sido crucificado en ese momento en la cruz. Pero saben, de verdad lo que pensaron que era una desgracia se convirtió en la verdadera gracia. Así en este momento, mis hermanos, muchas personas en el mundo se están preguntando: Dios mío, ¿por qué tanta desgracia? ¿Por qué tantos muertos? Muchos estarán lamentablemente viendo imágenes donde cantidades de camiones militares llevando a muchos muertos para ser llevados a fosas comunes. En este momento no lo podemos entender. Así en ese momento no podían entender por qué este hombre tuvo que sufrir tan lamentable muerte, quedar desfigurado por los golpes, por el maltrato, y no entender por qué tanta desgracia para él. Pero era porque en ese momento la gracia de Dios estaba terminando el tiempo de la ley y comenzando el hermoso tiempo de la gracia. El fin número 1, el fin de esta muerte tan tortuosa, esta muerte tan fuerte, fue el siguiente. Número 1, lo que se pensó una desgracia fue la verdadera gracia. Número 1, porque lo que era una desgracia se convirtió en una alegría, una esperanza viva. Lo que fue una desgracia se convirtió en una alegría, una esperanza viva. Si vamos al libro de Isaías, el libro de Isaías en su capítulo 25, versículo 9, leemos la palabra de Dios y nos dice: y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Este era el que iba a traer el perdón de los pecados de los hombres. Este era el que nos iba a salvar. Esta desgracia tortuosa y horrible en la cruz se estaba convirtiendo en la gracia para todo hombre en la tierra. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. En este momento estaba produciéndose una alegría, una esperanza viva para el hombre. En este momento en que nuestro Dios estaba siendo crucificado, estaba siendo procurada su muerte, derramando cada gota de su sangre para el perdón de nuestros pecados. En este momento se estaba produciendo, hermanos, la esperanza de la vida eterna. Por eso, cuando todos piensan que en este momento estamos viviendo tiempos tan difíciles, donde de verdad todos tenemos que quedarnos en casa y mire, la verdad se está convirtiendo en una bendición para todos. En cada casa una iglesia, en cada casa en este momento, si usted lo desea, puede enviar sus mensajes de apoyo para el programa Fe para la Familia, para esta emisora que está ofreciendo de una manera voluntaria este tiempo, la emisora Clarín de Peña 98.7, para que en cada casa usted pueda meditar y pueda entender que no es que estamos viviendo tiempos horribles, es que Dios así lo ha permitido. Hoy no lo entendemos, mañana sí vamos a entender la razón por la cual el mundo está viviendo momentos tan difíciles. En ese momento, los discípulos, los seguidores de Cristo, los que le acompañaron, aún hasta el que lo vendió por unas tristes monedas, Judas, ese que lo vendió, estaba arrepentido de ver a este maestro, de ver al Dios Todopoderoso dejándose humillar en la cruz. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se dio a sí mismo por nosotros, hermanos, hasta llegar a la muerte de cruz. En este momento,
No podemos entender por qué una pandemia, por qué este virus, por qué tiene que acabar con tantas personas, por qué tantas desgracias. Más adelante lo entenderemos. Más adelante entenderemos las razones, pero ya en este momento, mis hermanos, puedo entender una de tantas. Familias escuchándose unos a otros. Familias y quizás radio oyente, tú que no has visitado nunca una iglesia, estás en este momento en tu casa escuchando la palabra de Dios. Y ahora vemos razones importantes por las cuales Dios está permitiendo todo esto. Demos gracias a Dios que en nuestra Venezuela, de alguna manera, Dios no ha permitido tanta desgracia. Demos gracias a Dios y oremos por nuestros gobernantes, Dios dándole la sabiduría necesaria y permitiendo que eso se cumpla para que tengamos, hermanos, medidas necesarias y medidas correctivas para que esta enfermedad no se prolifere en nuestra Venezuela. Dios está bendiciendo Venezuela. Dios está bendiciendo que en nuestro país no tengamos, hermanos, tantos infectados con el COVID-19. En otros países hay muchas desgracias, hay muchas lamentaciones, muchos llantos, personas que no pueden enterrar a sus familiares, personas que no le pueden dar un sepelio digno a lo que fue un familiar que vivió tanto tiempo con ellos, al familiar que ama. Así en aquel entonces, hermano, veían a Jesús de Nazaret en una cruz, crucificándole, ese que no merecía haber muerto de la peor manera, como el peor de los delincuentes, este que no tenía pecado en su vida, al que no se le halló pecado, estaba dando su sangre por nosotros. Y esa desgracia que ellos veían en ese momento y decían: no, ¿por qué tienen que hacerle esto a nuestro maestro? ¿Por qué al Señor? ¿Por qué crucificarlo de esta manera? Quizás todos estos pensamientos pasaron por sus mentes, así como usted dirá: ¿por qué Dios permite esto? Pero saben, una de las cosas que Dios permitió esto, número uno, es porque una gran alegría y una esperanza viva se estaba levantando en medio de todo esto. Una gran alegría y una esperanza viva. El Señor estaba muriendo para cumplir la profecía y ser Él mismo dando toda su sangre por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Así en este momento ya Dios pagó por todos tus pecados. Pero número dos, razón por la cual lo que se pensó desgracia fue la verdadera gracia. Esta razón número dos fue por el perdón de todos los pecados. Por el perdón de todos los pecados. Por eso el Señor permitió dejarse llevar hasta la cruz. ¿Saben? Anteriormente a la historia de nuestro Señor Jesucristo, había una ciudad llamada Sodoma y Gomorra. Solamente se necesitó de 2 ángeles para destruir toda una ciudad mucho más grande que Yaritagua, si investigamos arqueología bíblica con respecto a Sodoma y Gomorra. Esta ciudad solamente necesitó de 2 ángeles que comenzaron a lanzar bolas de fuego y azufre, bolas de azufre encendidas en fuego, y consumieron toda esta ciudad. ¿Sabes? Era el Hijo de Dios en la cruz, que se levantó ahí en la cruz, que se levantó ahí en el Gólgota. Este era el sacrificio vivo. ¿Para qué? Para el perdón de todos los pecados. Efesios 1:7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos esa hermosa redención por su sangre. Con su sangre Él pagó cada uno de los pecados que hemos cometido, cada uno de los pecados que nosotros hemos hecho contra Él mismo. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Lo que se pensaba que era una desgracia comenzó a ser la gracia. Gracia significa que nos dan lo que no nos merecemos.
Dios en la cruz comenzó y pagó el pecado de cada uno para darnos lo que cada uno de nosotros no merecemos, el perdón de nuestros pecados. El Señor en la cruz hizo este sacrificio hermoso por cada uno de nosotros. Y mira cómo vemos en el libro de los Hechos, ve a tu Biblia ya, al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 31. ¿Ya estás conmigo? Dice así la palabra de Dios. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. A este, a Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Jesús es el Salvador de todos nosotros. En sus manos lleva la paga de nuestros pecados. Dice en ese versículo, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. A Israel el perdón de los pecados, hablando de una ciudad, pero ahora Él ha venido a dar el perdón no solamente de Israel, mis hermanos, sino del pecado de todo el mundo. Dios ha venido a pagar el pecado de cada uno de nosotros. Nuestro Señor entregó a su Hijo para el perdón de los pecados de todos nosotros. Sabe, desde hace muchos años, desde hace 100 años atrás, desde la última pandemia que hubo, no se ha dejado de predicar y de pregonar el evangelio de la salvación. Spurgeon predicó durante mucho tiempo en esta epidemia hace 100 años atrás. Muchos predicadores han venido después de él, el doctor Jack Hyles. Muchos predicadores que pregonaron la palabra de Dios durante 100 años hasta ahora. Una nueva pandemia. No debemos dejar, hermano, que el sacrificio en la cruz, esa desgracia, esa cruz que se levantó en el Gólgota, con el hombre más justo, con el hombre más puro, al que no se le halló pecado, no podemos dejar de predicar aún en este tiempo donde tenemos esta pandemia, donde este virus está atacando no solamente físicamente a las personas, sino también psicológicamente. Muchos están temiendo no predicarles a otro la palabra de Dios. Sabemos que tenemos que estar en casa, que tenemos que guardar precaución cuando salgamos a la calle a comprar alimentos, que tengamos que ir por nuestras avenidas, ¿verdad? A buscar ese alimento que se necesita en casa, tomando las previsiones necesarias, tapándonos, usando los tapabocas, usando guantes si es necesario, lavándonos las manos, como nos los ha enseñado la Sociedad Mundial de la Salud, usando algunos implementos como gel antibacterial, con alcohol más de 70 grados. Todas estas previsiones tenemos que tomarlas a la hora de salir a la calle a buscar un alimento. ¿Por qué no también tomar esas mismas previsiones, hermano, y predicar el evangelio a toda criatura? Demos gracias a Dios que en nuestro país no están muriendo masivamente la gente, y le oramos al Señor en este momento que así Él lo siga permitiendo, que nuestra Venezuela siga estando libre en lo que cabe de este COVID-19, pero no debemos dejar de predicar el evangelio, tomando las mismas previsiones, cada casa una iglesia. Esta desgracia que los discípulos vieron cuando a su líder ahí en la cruz, hermanos, humillado como un delincuente, ellos lo veían como una desgracia, pero se convirtió en la verdadera gracia, en el perdón de los pecados. Hoy vemos una desgracia, necesitamos ir a decirle a la gente, Dios está permitiendo esto para que recuerdes que Él es Dios, que Él un día derramó su sangre por nosotros, que Él un día se sacrificó por nosotros en la cruz. Tenemos que tomar este tiempo para unirnos en familia, para orar, para entender que Cristo hizo todo este sacrificio para el perdón de pecados. Ahora Él es el príncipe en los cielos.
Ahora es el que tiene la paga de todos nuestros pecados. Y déjame decirte, si te hago una pregunta, ¿quién pudiera decir yo estoy libre de pecado? Así el Señor salvó a María. Quien esté libre de pecado, lance la primera piedra. Nadie pudo arrojar esa piedra, porque en el fondo de su corazón sabían que en algún momento de su vida le habían fallado a Dios. Cada uno de nosotros, cada día le fallamos a Dios. Cada día le fallamos a Dios. Todos podemos entender que somos pecadores. Por eso es el momento de que en cada casa haya una iglesia, que en cada casa puedas reunirte de manera, digamos, tomando las previsiones necesarias, tomando la distancia necesaria para que otros escuchen la palabra de Dios. Invita a tu vecino, invita a tu familiar que no tiene radio, invítalo tú a tu casa y dile: ven, vamos a escuchar la palabra de Dios. Cada miércoles, cada domingo estamos predicando la palabra de Dios a partir de las 5:55 de la tarde, miércoles y domingos en la noche. Y los domingos a las 9 de la mañana, un mensaje hermoso de la palabra de Dios para que invites a aquel que nunca ha escuchado de Cristo. Es el momento de pregonar y predicar el evangelio a toda criatura. Por eso, lo que se pensó era una desgracia en aquel momento, se convirtió en la verdadera gracia. El Señor dando la paga, pagando, mejor dicho, el pecado de cada uno de nosotros. Y sabe, número 3, lo que se pensaba era una desgracia, hermano, se convirtió en la salvación de la perdición eterna. La salvación de la perdición eterna. Si vamos al libro de Mateo, en su capítulo 25, ve conmigo al libro de Mateo y busca el capítulo 25. ¿Sí? ¿Ya estás conmigo? Ahora ve al versículo 34. Mateo 25, versículo 34. Dice la palabra de Dios: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces el rey dirá a los de su derecha. El Rey de Reyes, en esa cruz que se imaginó había una desgracia, este hombre limpio de toda culpa, este hombre limpio de todo pecado, el único que ha venido a la tierra sin pecado alguno. ¿Por qué crucificarlo? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué se ha permitido esto? ¿Por qué esta desgracia? Se convirtió en la gracia. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que va a decir: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, heredad del reino preparado para vosotros. Esta fue la condición necesaria para que tú y yo podamos tener la esperanza de heredar este reino eterno. Tener esa esperanza ¿en quién, hermano Dani? Esa esperanza en Jesucristo, en Jesucristo. Así en este momento hay esperanza para el mundo. ¿En quién? En Jesucristo. Hay una esperanza. En Italia están muriendo personas. Hay una esperanza. En España están muriendo personas. Hay una esperanza. Y sabes, hay muchos venezolanos, familiares que están en Colombia, que están en Ecuador, donde hay un epicentro para Latinoamérica. Muy feo, hermanos, pero hay allá venezolanos, nuestros hermanos en Ecuador, nuestros hermanos en Perú, que quizás también como a Jesús, cuando iba camino al Calvario, los han maltratado, los han ultrajado, no les han tratado con el respeto, pero es el momento de que llames a tu familiar, de que le lleves este mensaje de la salvación y le digas a ellos: ve, dile a tu vecino que hay un Cristo que salva. Saben, quizás Dios ha permitido de que nuestros hermanos venezolanos hayan salido a diferentes países para que ahora nosotros que tenemos salud podamos decirle a ellos: predica el evangelio, predica el evangelio.
Usa los medios necesarios, usa los medios electrónicos, WhatsApp, todos los medios que puedes usar para comunicarte con ellos y diles: hora de predicar el evangelio. Así en aquel entonces estaba crucificado y sus discípulos decían: ¿por qué nuestro maestro? ¿Por qué nuestro maestro? Pero su maestro al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Iba a resucitar venciendo la cruz, venciendo esa muerte horrible de la cruz. Iba a resucitar al tercer día. Y pronto vamos a estar de una manera simbólica celebrando esa semana en que el Señor pasó por todos estos dolores, mis hermanos, pero para dar esperanza al mundo. ¿Sabe? Llama a tu familiar que está en el Perú, llama a tu familiar que está en España. Quizás tienes familiares en Italia, quizás tienes familiares en Estados Unidos. Llámalos, dile: es el momento que quizás Dios te ha dado la tarea de que le digas a otro esto, y envíale el mensaje de la salvación por ese teléfono, por ese medio. Envíale la ruta romana, envíale cómo puede predicarle a otros de la salvación y dile: es el momento de aceptar a Cristo como Salvador. Es el momento, mis hermanos, de aceptar a Cristo como Salvador. Lo que se pensaba en aquel entonces que era una desgracia fue la verdadera gracia. Número 1, una gran alegría, una esperanza viva. Número 2, perdón de todos los pecados. Número 3, salvación de la perdición eterna. Y número 4, comunión entre hermanos. Comunión entre hermanos. Vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 1, ¿sí? Estuviéramos en la iglesia, le diría un fuerte amén al que llegó ahí, pero diga desde su casa amén. Efesios 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. ¿Sabe? Si decimos que tenemos comunión con Él, dice la palabra de Dios: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. En este momento, mis hermanos, cada uno está en su casa, cada casa una iglesia. Yo sé que mis hermanos están esperando el tiempo para orar. Estamos en comunión con Dios. Cristo murió hace años atrás, pero también resucitó al tercer día para que tú y yo tengamos comunión. Quizás no estamos todos en un auditorio diciendo amén, pero yo sé que cada uno en su casa está diciendo amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por haber pasado esos tiempos, esos momentos tan horribles en la cruz para el perdón de nuestros pecados. ¿Sabe? Necesitamos entender que esta desgracia Dios la ha traído para que nos avivemos en fuego a predicar el evangelio. Y tú que quizás no conoces a Cristo, es el momento que puedas entender que Él no hizo ese sacrificio solo para que hubiese una película, solo para que un hermano estuviera predicando en una radio. No, Él lo hizo para que tú también seas salvo, para que digas: si un día muero, voy a ir con el Señor, porque Él se sacrificó por ti, por mí en la cruz. Solamente necesitas hacer lo que dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Necesitamos invocar el nombre de Jesucristo, llamarlo a nuestro corazón, llamarlo a nuestro cuerpo, que entre a nuestras vidas para que perdone nuestros pecados y nos dé vida eterna. No fue una desgracia, no fue una desgracia, y termino como comencé, hermano. No fue una desgracia lo que hubo en la cruz, no fue una desgracia, fue que se cumplió la palabra de Dios. Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe, mi hermano? Es el momento
de orarle al Señor. Ore ahí desde su casa, desde cada casa una iglesia, y pídale al Señor que le ayude, que le fortalezca en este tiempo. Necesitamos cristianos valientes, necesitamos cristianos valientes. Y usted que no tiene a Cristo, necesita a Cristo como Salvador. Pídale a Dios, quizás con esta misma oración, dígale: Señor Jesús, yo entendí hoy que hiciste un sacrificio hermoso por mí en la cruz, y me he dado cuenta que siempre he pecado contra ti. Quiero que perdones todos mis pecados. Quiero aceptarte y recibirte en mi corazón y en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Como lo dice tu palabra, invoco tu santo nombre y te acepto como mi Salvador, desde hoy y para siempre hasta la eternidad. Si usted hizo esa oración, llame a los teléfonos que tenemos a su servicio. Llame a esta radio Clarín de Peña 98.7 y estaremos listos para atenderle. Hermanos, gracias por haber escuchado el mensaje. Que tengan buenas noches y Dios me los bendiga.